En pocos minutos voy a hacer breves comentarios antes de pasar a las preguntas. Me han solicitado que haga de moderador y antes de pasar a eso, bueno, quiero en nombre de los aquí presentes agradecer a la expresidenta y a Kevin por habernos acompañado en la tarde de hoy con un muy interesante análisis, a Pede por invitarme a moderar y ser partícipe de este interesante debate que cuando me invitaron, cuando Bati me invitó, me habló en particular de libertad económica, que sin lugar a duda tiene una fuerte correlación con el entorno político que muy bien han descrito. Y quisiera hacer más énfasis en ese tema. Yo creo no solamente que ha habido un retroceso en la parte política, ha quedado evidente, y en las últimas, en las elecciones más recientes y en el actual presente vivimos una demonización continua de los partidos políticos, cosa que puede ser hasta aterrador porque yo no veo una democracia exitosa funcionando sin partidos políticos. Fíjense que no hablamos de reformar los partidos, sino que prácticamente clausurarlos, desaparecerlos, lo cual yo creo que es un error. Y en lo económico, creo yo que también ha habido un gran retroceso en la parte de libertad económica. Es decir, pareciera que está resurgiendo de la mano con estos cambios políticos el mercantilismo económico. Propio mencionaste el caso de Estados Unidos, el propio Trump, y uno analiza el discurso político económico y pareciera uno remontarse a otras épocas del siglo XIX, donde se hablaba de principios mercantilistas, nacionalistas, hipersoberanía económica, que pensábamos que ya estaban, que los habíamos superado. Y en particular en países pequeños como Costa Rica, como Panamá, tratemos de pensar un país de nuestra dimensión en tamaño de territorio, de población o de Producto Interno Bruto, que sea rico o próspero sin libertad económica. Los invito a que hagan esa reflexión. Yo no conozco ninguno. O sea, no es lo mismo un país del tamaño de China o de Rusia, Estados Unidos o Brasil o la India tener esta discusión que países pequeños como Costa Rica y Panamá. Y quisiera aprovechar la presencia del viceministro de Comercio, un examen bien sencillo, es enfocarnos en un estudio que sale todos los años que publica el Banco Mundial, Doing Business. Y ahí podremos ir viendo cómo no solamente ha ido deteriorándose este tema a nivel global, sino en el caso de Panamá. Y puntualmente vamos a llegar a conclusiones donde la importancia que tiene la fortaleza institucional judicial, sobre todo, el exceso de tramitología para obtener permisos, ya sea de aperturar una empresa, obtener un permiso de construcción, inclusive para cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Es costosísimo este país, a los que queremos cumplir fielmente con lo que nos exige la ley. Nos cuesta más y se premia a quien no tiene ningún interés ni un deseo en cumplirla. Caldo de cultivo para la corrupción. Y vamos de vuelta, piensen en economías pequeñas que abrazan la libertad económica, van a encontrarse que tienen índices de corrupción inferiores. En la medida en que truncamos la libertad económica y nos ahogamos en trámites y en procesos burocráticos, es caldo de cultivo para la corrupción. Así que yo invito, ojalá el viceministro y así lo comparta con el resto del equipo de gobierno, qué podría hacer Panamá en los próximos, iniciar, no se va a hacer en 5 años, pero iniciar de forma tal que de aquí a 10 años ocupemos al menos la primera posición en América Latina en el caso de Doing Business, que va muy de la mano con la libertad económica. Y con eso yo quisiera entonces pasar a moderar una pequeña conversación con nuestros visitantes. Gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta sobre la cual podamos montarnos. Y si no, Okay. pues, Vamos a esperar que llegue. Es que, si quieres vas revisándola. Okay. ¿Cómo ve la relación entre libertad económica
contra proteccionismo local de profesiones. En efecto, eso es otro tema que olvidé comentar, que va muy de la mano. No conozco los detalles de Costa Rica, pero en el caso de Panamá hay creo que 60 y tantos profesiones prohibidas para los extranjeros. Entonces, mercantilismo en esteroides, que incluye medicina, arquitectura, derecho, economía, en fin, un montón. Igual en Costa Rica, igual. ¿Quieres verlas todas? ¿Cuántas tienes? Por lo pronto tengo 3. Veámoslas todas si te parece y sobre eso nos montamos para no atrasarlos mucho también a ustedes sobre todo. Para Kevin. Hablando de integración económica, ¿cómo ve los prospectos de Panamá en su probable integración con Centroamérica? Sobre todo con una estructura económica tan diferente, más enfocada en servicios, a los demás países de Centroamérica y estándares de salud y educación diferentes al resto, es un gran reto. Aquí tenemos una un tanto extensa. ¿Cómo luchar por menor regulación del gobierno, universidad estatal? ¿Quién fiscaliza a las universidades particulares siendo juez y parte, cuando la Universidad de Panamá es la que aprueba los programas académicos de las universidades particulares y nos cobran fuertemente por ello? Bueno, Para mí que esa fue Mariana. Yo voy a tratar de abordar la primera y de una vez así aprovecho un poco con algunas de las conclusiones que después vamos a hacer, pero no queríamos quitarle más tiempo a nuestro apreciado moderador Felipe, que por lo demás se portó sumamente considerado con el uso del tiempo y más bien nos ha hecho sentir un poco de vergüenza a nosotros que nos usamos del mismo. Pero vamos a ver, yo creo que es una muy buena oportunidad esa pregunta para decir lo siguiente, un poco es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos frente a esto? O sea, somos espectadores, se trata simplemente de un ejercicio intelectual, académico, el analizar cuáles son esos riesgos, cuán vulnerable es la región ante esos riesgos que hemos comentado, o se trata de simplemente decir, bueno, hay algo que podamos hacer, porque ciertamente si lo que aplicamos es la simple inercia, la inercia es muy probable que nos lleve más hacia seguir cayendo a más bien aprovechar las oportunidades de las que Kevin nos hablaba. Y entonces hay por lo menos 3 cosas en donde a nosotros nos parece que es importante hablarle al sector empresarial con un gran sentido de realismo. A veces algunos ven más el vaso medio lleno, algunos lo ven más bien medio vacío, y ciertamente ver el vaso medio lleno, medio vacío es una cuestión de perspectiva. Entonces podríamos decir que en América Latina el vaso está medio vacío, porque si sumamos el crecimiento económico tan endémico, si sumamos las expectativas crecientes frente a economías que no van a complacer, si sumamos la debilidad cada vez mayor del sector político para tomar decisiones y generar consensos, pues deberíamos estar sumamente alarmados. Pero también, al ser un asunto de perspectiva, podemos recoger esas oportunidades y decir, bueno, vaya, aquí hay cosas también positivas que están sucediendo. Pero también ver el vaso medio lleno, medio vacío, es un asunto de actitud. Y déjenme decirles que cuando el vaso estaba verdaderamente lleno en América Latina, tuvimos una cumbre, América Latina-Europa, los europeos eran nuestros anfitriones, y Europa estaba en lo peor de su crisis, la que siguió los años 2008-2009 en Estados Unidos, contagia a Europa entre el 2009 y 2010. Y han llegado estos presidentes que estaban volando por los precios del petróleo, de los commodities, a pretender dar cátedra a nuestros pares en Europa. Dando cátedra. Ni siquiera teníamos la cortesía de esa sensibilidad para con quienes nos habían invitado, ¿no? Se llenaron la boca diciendo que Europa tenía que aprender de nosotros porque nosotros habíamos encontrado la receta perfecta, ¿ok? Tan solo 3 años después estábamos empezando aquí en el ciclo recesivo. Cuando vemos el vaso medio vacío, nos podemos poner en una actitud de complacencia, en una actitud de suma comodidad y no emprender y acometer las tareas que tenemos pendientes. Al verlo medio vacío, quizás esa actitud de alerta se nos avive. Y eso es lo que es importante, saber que sí hay oportunidades,
pero que si no hacemos algo por potenciarlas, las cosas no van a suceder. Y lo segundo es tener una visión de hacia dónde caminamos. Y en ese sentido yo sí quiero avalar ese mensaje con el que Felipe aquí nos cerró, de que no podemos apuntarnos en los países pequeños porque simplemente la historia enseña que por ahí no ganamos, a competir con algunas de las visiones que nos están enviando de proteccionismo, de empezar a cerrar fronteras, de empezar más bien a atender actitudes mercantilistas, cuando la oportunidad de crecimiento de nuestras economías va en sentido contrario. Y finalmente, en esa ecuación, el sector empresarial no es un mero espectador de los fenómenos políticos, sino que se tiene que convertir en un actor activo. Cada vez tenemos que apostar menos a la política como variable independiente, por esto que lo has mencionado también vos, partidos muy débiles, casi que inexistentes, liderazgos muy volubles, periodos de gobierno sumamente cortos. Y entonces, cuando hablamos de cómo mejorar los niveles, por ejemplo, de competitividad, el sector, y en el doing business, etcétera, el sector privado tiene que jugar un papel de liderazgo a través de todos los procesos de asociación, de poder incidir en la agenda, de exigir a los gobiernos establecer mesas de trabajo conjuntas para la mejora de la competitividad, consejos que verdaderamente midan los avances de metas sobre indicadores específicos y de alguna manera, sí, ustedes dirán, eso es cogobernar, pero claro que resulta inevitable. El llamado que nosotros hacemos es a una agenda inteligente entre gobierno, política y sector privado para poder hacer posible que esas oportunidades se puedan aprovechar. Y déjenme decirles que además un país como Panamá podría sentar el ejemplo y ser uno de esos países que logren no solamente transitar el umbral del desarrollo, sino que lo haga con excelentes estándares de calidad, ahí a donde todavía se requiere un poco más, que es en Estado de Derecho, como bien lo mencionaste, y un poco más en los temas de educación y recursos humanos. Digo, dos cosas nomás. Una que tiene que ver con una de las preguntas y otra para complementar lo que está diciendo la expresidenta Chinchilla sobre qué hacer. Sobre la pregunta de integración, mire, yo no soy un especialista en temas de integración económica así finos, pero sí puedo decir dos cosas. Lo primero es que la integración económica es, dentro de todo, la parte de la integración de Centroamérica que más o menos funciona. Entonces, yo creo que ahí hay oportunidades para Panamá y ojalá Panamá mire un poquito más hacia el norte de lo que ha sido tradicionalmente la tendencia como la percibo en el país. O sea, mal que bien hay un mercado más o menos importante de ¿cuánto? 50 millones de centroamericanos que no es para nada de despreciar. Yo creo que ahí me parece que Panamá puede jugar un papel importante. Sobre todo, y esto de alguna manera ha venido ocurriendo de facto, creo que, y aquí hablo desde el interés casi que personal, para Costa Rica, en esos procesos de integración es muy importante que esté Panamá. O sea, Costa Rica y Panamá tienden a formar una alianza muy interesante en los procesos de integración que creo que termina beneficiando a toda la región. El segundo punto, que es una apostilla a lo que ha dicho la expresidenta Chinchilla sobre qué hacer, yo endoso totalmente esta idea de que es muy importante que el sector privado asuma una tarea de liderazgo, de visión estratégica, y únicamente añadiría
que eso es particularmente importante en el área de fortalecer el Estado de Derecho y fortalecer la democracia. Eso no es ajeno a ustedes. Eso es lo que define, más que casi cualquier cosa, el clima en el que ustedes hacen negocios. O sea, un país, creo yo, un país donde no hay que pagar coimas, es mejor que un país donde hay que pagar coimas para hacer negocios. Un país donde los contratos pueden ser protegidos recurriendo a un juez es mejor que un país donde no hay ninguna certeza de si uno puede hacer valer una relación contractual, donde no hay ninguna certeza de si el derecho de propiedad está protegido en efecto por la ley. Entonces, digo, el liderazgo que tienen ustedes es muy importante en todos los sentidos, pero en particular, porque creo que nadie depende tanto como el sector privado de que el Estado de Derecho realmente eche raíces en nuestros países. Entonces ahí hay una tarea que es sin duda una tarea pendiente para toda la región, pero muy visiblemente en el caso de Panamá, debo decirlo. Entonces, esa es una instancia respetuosa. Y la otra instancia respetuosa es, y también francamente lo digo desde el interés personal, a que asuman como tarea darle seguimiento a estas cosas de las que hemos estado hablando hoy. Digo, no tomar la política únicamente como un tema para conversar en los cócteles, sino como una variable importante en la gestión integral de riesgo a la que están obligada cualquier empresa seria en una economía compleja como la de ustedes. Eso requiere disciplina. Requiere darle seguimiento a algunas de las cosas que hemos estado hablando en esta presentación, requiere estar pendiente, requiere por lo menos ser capaz de identificar, si uno quiere invertir otra parte, en qué países las condiciones de estabilidad política son más sólidas, en qué países la calidad del Estado de Derecho está más establecida. Creo que hay un trabajo que ojalá conduzca a que el sector privado asuma esa disciplina como parte de sus operaciones en el día a día. Es una instancia respetuosa que les hago, pero también interesada. Me decía que atendiera el de la universidad, por supuesto. Yo coincido que hay un evidente conflicto de interés en que, en el caso de la educación superior, que la Universidad Nacional sea el regulador y a su vez un actor en el mercado, pero yo creo que eso requeriría como un foro casi que dedicado a eso nada más para atenderlo, y yo recomiendo que mejor aprovechemos los visitantes que tenemos de fuera. Y aquí hay otra pregunta para la expresidenta Chinchilla. Leo textualmente: existe una mano no tan invisible que hace recomendaciones, entre comillas, para nuestros sistemas legales como la GAFI. ¿Qué tan positivas son para nuestras economías? Bueno, yo siento que en estos temas difícilmente hay como un menú donde podamos escoger. O sea, cuando un país decide jugar con seriedad, y yo sé que, como bien decía Kevin, el ambiente internacional no nos manda necesariamente esos mensajes. Cuando vemos, por ejemplo, cómo se comportan algunas grandes naciones frente a los temas multilaterales, pues no están dando el ejemplo. Pero tal vez ellos se puedan dar el lujo. Las economías pequeñas, como decía Felipe, es otra historia. Y ahí a nosotros no nos queda más que jugar con reglas del juego claras. Y cuando uno hace una apuesta a las reglas del multilateralismo, a las reglas internacionales, tiene que jugarlas. Y no es que algunas sean más incómodas que otras, que las vamos a descartar. De hecho, uno de los grandes aportes que creo que hice a mi país fue precisamente la incorporación de Costa Rica a la OECD. Estamos en el proceso. A veces el sector empresarial se me acerca y me dice: creo que nos estamos embarcando, presidenta, porque esto es demasiado serio, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que ese sello de calidad que tienen los países cuando son parte de ese tipo de organizaciones
El poder tener una certificación de manera permanente de que estamos haciendo las cosas bien, ese es nuestro beneficio, aun cuando sea muy incómodo, ¿verdad? Recuerdo, cuando cogimos también la certificación de las pruebas PISA, lo hicimos con varios colegas en esa época, en mi gobierno, varios otros presidentes, casi todos terminaron retirándose, porque cada vez que salía esa calificación PISA diciéndonos que éramos una miseria en educación comparado con muchos países, pues la gente se volvía en contra del gobierno. Pero vaya, es la única manera en que podemos avanzar. De manera que yo ahí quiero decir pues que sí, o sea, algunas certificaciones son indispensables. A veces quisiéramos que los que están detrás sean como más diversos, ¿verdad? Pero es así. Yo siento que son pues mecanismos a través de los cuales nos sometemos a evaluación y tenemos que tratar de cumplirlos. Una última pregunta que tengo acá. ¿Cómo se logra conciliar la necesidad de que haya regulación en el mercado y a su vez con una reducción de la democracia? ¿Conocen algunos casos de éxito que quieran compartir? No estoy seguro de que entienda la pregunta. La pregunta es que en la medida que se va requiriendo mayor regulación o supervisión en algunas industrias o sectores de actividad económica, ¿cómo se compagina eso con el deseo de reducir la burocracia? En efecto, yo lo miraría nuevamente, me referiría al doing business y mirar economías pequeñas como las nuestras, que lo han hecho, en efecto, donde hay algunas economías, no recuerdo ahora de memoria, pero por ejemplo se me vienen algunos indicadores de Nueva Zelanda, por ejemplo, donde para la creación de una nueva empresa tomaba 1 o 2 días versus en nuestros países. Irlanda, en nuestros países toma pero muchísimos más días, para mencionar un caso puntual. O sea que hay, en efecto, y no están renunciando a dejar desamparadamente al consumidor. Es decir, hay un Estado de Derecho que le garantiza al consumidor que tiene una instancia entre la cual puede ir a valer sus derechos sin menoscabar la libertad económica y el emprendimiento. ¿Podría ser una observación? Mire, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Felipe. Yo creo que cualquier economía capitalista sofisticada requiere una dosis de regulación para funcionar. Yo creo que sería muy necio negar eso. Es el tipo de regulación lo que realmente importa. O sea, es en muchos casos la tentación de estar exigiendo el pago de permisos, el pago de licencias. Vea, esta cosa, en Costa Rica, yo no sé, me imagino que ustedes tendrán algo parecido. Donde hay permiso hay chorizo. ¿Verdad? Había en Costa Rica un partido libertario que repetía eso y me parece que con una dosis importante de razón. O sea, es la microregulación la que puede ser tremendamente debilitante para el éxito de las empresas y para los emprendimientos. Y aquí recuerdo una frase genial que utilizaba Stanley Fischer. Stanley Fischer, un gran economista, durante muchos años profesor del MIT en Estados Unidos, que además conocía muy bien América Latina porque era casado con una argentina. Entonces, él decía que en los países desarrollados, en términos generales, esto es pintando con brocha muy gorda, pero que en los países desarrollados había reglas flexibles de cumplimiento cierto. En América Latina el problema era que teníamos reglas rígidas de cumplimiento incierto. Y ese es el problema. Ese es el problema. Es mucho mejor tener reglas flexibles que todo mundo sabe que se van a cumplir, que añaden a la previsibilidad de la acción de las empresas, que tener lo que tenemos nosotros, francamente. ¿Verdad? Que es la microregulación que depende de quién sea uno, se le aplica o no se le aplica.
Bueno, ya los vamos a dejar para que sigan con sus actividades. Yo nada más quería, dado que se terminaron las preguntas, agradecer una vez más y muy especialmente al señor viceministro que se ha quedado con nosotros todo este rato. Y decirles a propósito de esa última pregunta y los casos que citó Felipe, el caso de Nueva Zelanda, el caso de Irlanda, Israel es otro caso. España de alguna manera dio un salto cualitativo en la mejora de la competitividad de su economía en el marco de procesos que buscaban ser mucho más eficaces desde el punto de vista de la regulación y el clima de negocios, pero también en el marco de, digamos, de la búsqueda de acuerdos y no simplemente mediante imposiciones de arriba hacia abajo, cosa que cada vez es más difícil en nuestros países pretender hacer, ¿no? Y para ello lo que tuvieron de común casi todos sus países fue que los gobiernos entendieron que era mucho más eficaz tomar esas decisiones en el marco de mesas de trabajo en donde estuviese representado el sector privado. En algunos países se invitó al sector sindical a una representación de la parte trabajadora. Ese tipo de consejos, consejos para la competitividad, para la mejora regulatoria, para como se le quiera llamar, ¿verdad? Han probado ser sumamente eficaces y por eso, de verdad, quiero cerrar en un momento en que por lo demás está entrando un nuevo gobierno a la posibilidad de que haya un reencuentro lo más oportuno posible entre quienes aspiran a gobernar este país, que siempre vienen llenos de muy buenas intenciones, y quienes entienden la importancia de tener una buena calidad regulatoria para que sumen esfuerzos en esa dirección. Yo estoy segura que de verdad Panamá es una de esas grandes esperanzas que tiene América Latina de poder hacer las cosas bien y que mucho dependerá en adelante en la búsqueda de esos consensos a través del encuentro entre la clase política y el sector privado. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado este rato.